Muy buenas noches, que la paz de Jesucristo esté en sus corazones. Queremos darle las gracias a Dios por este privilegio que Dios nos da de hacer este servicio de oración, este tiempo de oración y también de estudio de la palabra de Dios. Quiero mandar un saludo a nuestros hermanos de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Independiente Jesucristo Te Ama, para nuestros hermanos sordos y también para nuestros hermanos oyentes, y un saludo para todo aquel que siga esta transmisión. Nuestro deseo es que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que sea Dios llevándose todo el honor, toda la gloria. Vamos a empezar en esta noche orando por las peticiones que ya algunos hermanos mandaron. Entonces vamos a orar por estas peticiones y también unas peticiones que siempre nosotros hacemos, peticiones generales. Entonces vamos a empezar orando para entrar de lleno en el servicio de esta noche. Vamos a orar, oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta noche. Gracias por este privilegio tan grande que usted nos da de hacer este servicio para cantarte, para alabarte, para adorarte, para darte las gracias, porque usted es bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque usted es un Dios grande. Y nosotros vamos a usted porque usted nos manda a que oremos, a que pidamos. Pedid y se os dará. Usted nos pide, nos manda a que te pidamos en oración, que le pidamos al Padre en oración. Y en esta noche, Dios mío, tenemos bastantes peticiones. Te queremos pedir misericordia, ayuda de Dios de lo alto. Que usted nos ayude en medio de esta pandemia. Sabemos lo que está aconteciendo aquí en Colombia en estos momentos, una situación difícil. Hay muchas personas que están contagiadas y hay muchos que están hospitalizados pidiendo un milagro de Dios. Y yo le pido que sea usted, Dios mío, teniendo misericordia de los enfermos, pasando su mano sanadora sobre ellos, no solamente aquí en Colombia, sino también en México, en Chile, en Perú, en Brasil, en todo el mundo, no cabe la menor duda. Señor, te necesitamos. Bendice estas peticiones que nuestros hermanos sordos han hecho. Yo le pido que usted bendiga a Heider, que usted le ayude. Gracias por la salvación de Heider. Te pido por el crecimiento espiritual. Te pido que usted le provea un empleo, que usted le supla sus necesidades. Gracias por su protección divina para con él. Sigue ayudándolo. También ayuda a Kerlis. Ella pide por provisión, protección de Dios para con sus hijas y para con ella. También dar las gracias a Dios por la salud. Miguel Ángel pide por la salud de su tío que se encuentra hospitalizado allá en la ciudad de Medellín. Yo le pido que usted haga un milagro de sanidad en la vida de su tío y también de su tía, que también se encuentra enferma. Te pedimos por la protección para su papá, para él, que usted lo bendiga, que le ayude en su vida espiritual. Te pedimos por la salud de Gina en Suncho. Ella también tiene más de 10 días de estar batallando con fiebre, con malestar general. Yo le pido por ella, que sea usted pasando su mano sanadora sobre ella. También nuestro hermano Carlos Antolines pide por Andri Alvarado
la salud. Ella se encuentra batallando, le pedimos que usted la sane, que usted obre un milagro de sanidad. Gracias por su bebé que nació bien. Te pedimos que usted lo bendiga, bendice la familia Antolines. Señor mío, te pedimos por la nación de Israel, te pedimos por la paz de Jerusalén, te pedimos por la nación de los Estados Unidos, que usted ayude a esta nación, bendice a la isla de Puerto Rico. Gracias por nuestros hermanos en Cristo, bendícelos, ayúdalos. Gracias te doy por México, Chile, Perú, te pedimos por ellos, te pedimos por nuestro país Colombia, te pedimos por el presidente Iván Duque, que usted lo bendiga, a su familia, y que usted bendiga el gobierno, a los que están en eminencia, a los policías, a los soldados, al ejército. Te pido misericordia para nuestro país. Señor mío, ayúdanos en este momento difícil. Yo le pido que usted bendiga a todo el personal sanitario que se encuentra en la línea de batalla, en la primera línea de batalla, a los especialistas, a los médicos y todos los demás. Te pido ayuda, usa los medicamentos, usa los doctores, Señor, obra un milagro, Señor, en los enfermos. Te pedimos que nos cuides a nosotros, que nos libre, nos proteja de este COVID-19, que usted también cuida a nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros hermanos en Cristo. Señor, te pedimos que usted nos proteja, que usted nos cuide, y que sea usted, Dios mío, destruyendo este virus. Usted es el único que lo puede quitar, y te pedimos que usted sea quitándole, Dios mío, en tu misericordia, así como usted tuvo misericordia de la ciudad de Jerusalén en medio de una peste. Usted se detuvo cuando ya habían muerto muchas personas, y usted tuvo misericordia, Padre, tuvo compasión de las almas, y yo le ruego que usted tenga compasión de nosotros, Señor. Te lo suplicamos, te lo pedimos, te pedimos por la salvación de las almas, por cada uno de los ministerios, las iglesias, los predicadores, los pastores. Te pedimos que usted bendiga las finanzas, que usted nos siga sosteniendo, que usted bendiga a la comunidad sorda, a aquellos que no te conocen como Señor y Salvador. Te pedimos por la salvación de ellos, que usted utilice este ministerio para la gloria suya. Te pedimos misericordia, Padre, para nuestra ciudad, Montería, el alcalde Carlos Odorgoitia, el gobernador Orlando Benítez, los policías, todo el personal sanitario aquí en la ciudad de Montería, los contagios. Señor, cuídanos. Te pido que usted despierte el espíritu, la conciencia de las personas, del autocuidado, de seguir el distanciamiento social, el lavado de manos, el tapabocas, cosas que son importantes para evitar el contagio. Por favor, ayúdanos. Te pedimos que usted salve las almas, te pedimos que bendiga este servicio, bendice la enseñanza de la palabra de Dios, y yo les ruego que usted nos llene de su Espíritu Santo. Habla nuestras vidas, te necesitamos, Señor. Ayuda a nuestros hermanos en Cristo, a la iglesia, salva las almas, Señor. Ayúdanos, te necesitamos. Perdona a todos nuestros pecados. Bendice la interpretación de tu palabra en la lengua de señas. Gracias te doy, Señor mío, por mi familia, mi esposa, mis hijas. Te pido tu protección, tu provisión. Gracias por mis demás familiares en Cristo y también en la sangre, en todo el mundo. Que usted nos ayude. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a cantar a Dios en esta noche. Vamos a empezar cantando este himno precioso, el número 92. Este himno se llama Me guía Él. Amén. Que ese sea
nuestro deseo de que sea Dios guiándonos. Amén. Porque Él es una persona que nos va a guiar por caminos de bendición. Amén. Si usted y yo le entregamos nuestras vidas a Dios y le decimos a Dios: Señor, guía mi vida, guía a mis hijos, guía a mi familia, guía a nuestro país, guía a nuestra ciudad, es el mejor guía. Y por eso vamos a cantar este himno y que ese sea nuestra oración: Señor, guíame, guía mi vida, te entrego mi vida para que la guíes. Bueno, vamos a cantar este himno: Me guía Él. Amén. Me guía Él. Amén. Gloria a Dios. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor, al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. Amén. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Amén. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca vacilar, pues solo a quien te sigue fiel se oyó decir: me guía Él. Amén. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar, y así mi triunfo realizar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Amén. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Amén. Vamos a cantar otro himno, el 124. Este himno se llama Sigo confiando en Jesús. Sigo confiando en Jesús. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de seguir haciendo, confiando en Jesús. Sigo confiando en Jesús. Amén.
Sigo confiando en Jesús, mi Salvador. Sigo confiando en Jesús, no tendré temor. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Amén. Es mi amigo fiel, tan fiel para mí, me ayudará hasta el fin. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Amén. Sigo confiando en Jesús, mi Salvador. Sigo confiando en Jesús, no tendré temor. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Amén, así es. Es mi amigo fiel, tan fiel para mí, me ayudará hasta el fin. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Amén, amén, amén. Mis hermanos, y eso es lo que Dios desea. Usted, amigo, que nos escucha por primera vez, usted que todavía no conoce a Cristo como Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, Él es un Dios fiel, Él es un amigo fiel. Y Dios desea de que usted confíe en Jesús y lo acepte en su vida como su Señor y Salvador. Y nosotros que somos cristianos, que ya hemos confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos anima a que sigamos confiando ahora que somos creyentes, con esa misma fe con la que nosotros empezamos. Así debemos de continuar cada día. Sigo confiando en Jesús y Él nos va a ayudar hasta el fin de nuestros días, hasta el último día. Él va a estar ahí ayudándonos a favor de nosotros. Entonces, qué bendición, amén. Este himno, vamos a cantar el último himno y después de esto vamos con la enseñanza. Este himno se llama Ya pertenezco a Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahí vamos. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda, Él tiernamente vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya
ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo, gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él, amén. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir al mensaje, el estudio de la palabra de Dios en esta noche, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, el profeta Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios, Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Dice el versículo 17, dice la palabra de Dios, Habacuc 17 y 18. 17 y 18 dice la palabra de Dios, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te doy por esta noche. Gracias por este privilegio tan grande que usted nos da de cantarte, de alabarte, de adorarte, Señor. Gracias por este privilegio grande. Yo les ruego que usted bendiga este mensaje, que sea usted hablando a nuestras vidas, edificando la iglesia, llenando nuestros corazones, ayudándonos como cristianos, como hogares, la iglesia. Te lo rogamos, Dios mío, bendice esta noche. Si hay alguien que no te conoce como Señor y Salvador, le pedimos que usted le salve. Llévese usted todo el honor y la gloria, porque suya es. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer lo que dice el Salmos capítulo 3, y pensando en lo que dice Habacuc. Vamos a ir a Salmos capítulo 3. Salmos capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios, Salmos 3, versículo 3. Dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Y el que levanta mi cabeza. En esta noche, el título de la enseñanza: ¿cómo mantener la cabeza en alto? ¿Cómo mantener la cabeza en alto? ¿Cómo mantener la cabeza, nuestra cabeza en alto como cristianos? Que quizás estamos pasando por dificultades
por adversidades, por oposición, por persecución. ¿Cómo mantener nuestra cabeza en alto aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cómo mantener nuestra cabeza en alto en medio de esta pandemia? ¿Cómo mantener nuestra cabeza en alto cuando hay problemas económicos? ¿Cómo mantener nuestra cabeza en alto cuando vemos lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro país? Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. 3 principios bíblicos que nos van a ayudar a mantener nuestra cabeza en alto, ya sea cual sea la adversidad que usted y yo estemos pasando, ya sea un problema económico, quizás su problema sea un problema de salud, sea un problema en el hogar, sea un problema con algún familiar, pero cómo mantener la cabeza en alto. Y aquí vamos a ver el ejemplo de este hombre llamado Habacuc. Dice la palabra de Dios que el nombre de Habacuc significa abrazo. Y esa es una de las cosas que durante este tiempo de cuarentena que estamos aquí en Colombia, que la cuarentena se extendió hasta el 1 de agosto, es algo que nosotros podemos hacer en ese círculo cercano de nuestra esposa, nuestros hijos, que estamos sanos. Y que tenemos que tener cuidado cuando nosotros salgamos y lleguemos siguiendo la limpieza, el protocolo de bioseguridad, de cambiarnos la ropa, de bañarnos, de desinfectar los zapatos. Usted puede abrazar a su ser querido, pero eso es una de las cosas que nosotros debemos de abstenernos en estos días, de abrazarnos, no como antes lo hacíamos cuando usted llegaba a la iglesia y usted se abrazaba con el hermano en Cristo, y usted abrazaba al vecino, cuando usted estaba en ese cumpleaños, usted abrazaba. Ahora hay que tener mucho cuidado. El significado de Habacuc, de nombre, significa abrazo. Habacuc era un hombre que era un profeta. La palabra de Dios dice que él era levita y él era músico. Era un hombre que Dios lo había puesto como ese atalaya para avisar lo que Dios iba a mandar al pueblo de Judá por el comportamiento, la conducta que ellos tenían. El pueblo de Judá, durante ese tiempo en que Habacuc era el profeta de Dios, el pueblo de Judá andaba espiritualmente descarriado de Dios, moralmente y espiritualmente. Y Habacuc, él se salía de su casa, él dejaba su comodidad, él dejaba su conveniencia, y él tenía ese corazón, ese amor por su pueblo. Y él iba y él les decía: por favor, ya está bueno, dejen el pecado, dejen la idolatría, dejen de seguir practicando los pecados que practicaban los pueblos que vivían en estas tierras. Por favor, apártense del alcohol, apártense del homosexualismo, apártense de la rebeldía, de la desobediencia, apártense del pecado. Y él sabía que si el pueblo no se arrepentía, no confesaba sus pecados y no buscaban a Dios, muy pronto vendría el juicio de Dios, el castigo de Dios. Entonces, ese era lo que estaba viviendo Habacuc en ese momento. Él le preguntó a Dios: ¿hasta cuándo, Dios?
¿Hasta cuándo usted va a permanecer en silencio y mira todo lo que el pueblo está haciendo, cómo el hombre está siguiendo el mundo, la vida mundana, siguiendo la borrachera, siguiendo los vicios, la fornicación, el adulterio? ¿Hasta cuándo, Señor, usted va a permitir eso? Y entonces Dios le respondió a Habacuc y él le dijo que la vara con la cual iba a traer castigo al pueblo de Judá era el pueblo de Babilonia. Y los babilónicos, ellos eran un pueblo, hablando de su conducta moral y espiritual, peor como se estaba comportando el pueblo de Judá en ese tiempo. Y entonces Habacuc, él estaba dudando: Señor, ¿y por qué? ¿Por qué usted va a utilizar a esta nación, a este pueblo que tiene sus ídolos falsos, que ellos son hombres perversos, crueles, criminales, homicidas? Usted los va a utilizar a ellos para traer juicio sobre el pueblo de Judá. Y vemos que todo eso Dios lo utilizó a este pueblo de Babilonia, y todo lo que aconteció era con el propósito de traer un avivamiento en el pueblo, para que el pueblo se diera cuenta de la maldad de sus pecados, que la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios lo dice: la paga del pecado es muerte. Vea, hay una pandemia que hoy en día, y que por muchísimos siglos, 20 siglos, ha estado destruyendo a las generaciones, y es la pandemia del pecado. Vea, esa es la peor pandemia, porque el pecado no solamente te mata físicamente, sino que el pecado, si la persona muere en pecado, su alma termina separada eternamente en un lugar de condenación llamado el infierno. Vea, esa es la peor pandemia. Ese pecado del miedo, el pecado de la borrachera, el pecado de la fornicación, el pecado de la idolatría. Esa es la peor pandemia. Quizá usted y yo digamos: no, yo no tengo COVID, yo estoy bien, pero hay una enfermedad que está acabando con nuestro corazón, está acabando con nuestra alma, y es el pecado de la soberbia, el pecado del orgullo. Oh, cuánto orgullo, cuánto pecado hoy en día hay en los corazones de los niños, de los jóvenes, en los hogares. Hay mucho pecado. Pero gracias a Dios que cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él, ¿qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso fue lo que hizo Dios con el pueblo de Judá. Dios trajo el castigo, permitió que todo eso aconteciera, porque Dios amaba a su pueblo. Y Él quería, así como ese padre que ama a su hijo, cuando su hijo hace algo malo, comete un pecado, dice mentira, es desobediente. Si usted y yo como padres amamos a nuestros hijos, nosotros debemos de castigarlo con vara y la corrección, porque lo amamos, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y así es Dios con nosotros también. Usted y yo, que somos hijos de Dios, si nosotros pecamos contra Dios y somos hijos desobedientes, y Dios te va a disciplinar, Dios nos va a castigar, y es porque Él nos ama, y Él quiere que nosotros dejemos el pecado, cambiemos nuestro corazón y nos dediquemos a Dios, nos consagremos a Dios, nos apartemos del mal. La palabra de Dios dice que
uno de los atributos de Dios es que Dios es santo. ¿Qué significa eso? De que Dios está apartado del pecado, separado del pecado. Y por eso es que el pecado es una ofensa contra Dios. Llega un momento en que hay tanto pecado, tanta maldad, cuando ya llega un momento, bueno, hay que hacer algo. Y Dios castiga el pecado. Dios castiga el pecado. Dios te ama. Dios ama al pecador. Pero Dios castiga el pecado. Dios castiga el pecado. Y dice la palabra de Dios que cuando Habacuc, él comprendió el trato de Dios con el pueblo de Judá, y él se dio cuenta de que Dios utilizó al pueblo de Babilonia para castigar al pueblo de Judá. Él dijo: aunque me haga falta la comida, aunque no haya ganado, aunque no haya alimento, yo voy a seguir confiando en Dios, en ese Dios que un día me salvó, en ese Dios que un día yo puse mi confianza en Él. Yo voy a confiar en Dios, aunque no tenga empleo, aunque esté pasando por un momento difícil, una adversidad, un problema, oposición, persecución. Yo voy a confiar en Dios, en el Dios de mi salvación. Yo voy a confiar en Dios. Y eso es lo que Dios desea que usted y yo hagamos. De que nosotros veamos el ejemplo de Habacuc. Y Habacuc le dijo a Dios: Señor, guía mi vida. Te entrego mi vida. Te entrego mi hogar. Te entrego mi empleo. Guíame. Porque usted tiene el control de todo. Usted tiene autoridad sobre mi vida. Y eso fue lo que hizo Habacuc. Habacuc aceptó la autoridad de Dios para dirigir su vida. Sí, Dios tiene la autoridad de guiar mi vida. Y nosotros debemos de entregarle la dirección a Dios de nuestras vidas de una manera voluntaria, por amor a Dios. Porque Dios nos dio libre albedrío. Dios pone delante de ti el cielo y el infierno, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios quiere que usted y yo escojamos la bendición de Dios, escojamos la dirección de Dios, pero debemos de aceptar esa autoridad. Primero, porque Él es nuestro creador. Él te creó. Hay muchas personas que todavía están con ese cuento de que nosotros descendemos de los monos. Vea, y esa es una teoría que ellos no han podido comprobar. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y eso es lo que el diablo quiere quitar en las universidades, en el colegio, a nuestros niños. No, que usted y yo venimos del mono. No, usted y yo somos criaturas de Dios. Y si usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Y ya eso cambia un montón. Hay personas que dicen: no, todos somos hijos de Dios. Y eso es falso. Yo también pensaba lo mismo. Sí, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero todo aquel que cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios le da esa autoridad, esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Dios quiere que nosotros, solamente con el hecho de ser una criatura de Dios, usted entregue la dirección de su vida en las manos de Dios. Señor, guía mi vida.
Usted conoce lo mejor para mí. Amén. Amén, es la verdad. Quizás algo que tú crees que es bueno, que no, eso es lo que yo quiero hacer cuando sea grande. Eso es lo que yo quiero estudiar. Eso es lo que yo quiero hacer. Pero cuando es bueno lo que usted quiere hacer, pero Dios tiene lo mejor para nosotros. Por eso nosotros debemos de entregar a Dios la dirección de dirigir nuestras vidas. Y eso es lo que Dios desea. Habacuc lo dijo. Habacuc, aunque le faltara el alimento, aunque estuviera pasando por momentos difíciles, económicos en su vida, él dijo: yo voy a confiar en Dios. Yo le voy a entregar la dirección de mi vida a Dios. Que sea Dios guiando mi vida, que sea Dios ayudándome, que yo lo necesito. Y eso fue lo que hizo Habacuc. Y eso es lo primero que notamos en esta noche. ¿Cómo mantener nuestra cabeza en alto cuando hay problemas, cuando hay dificultades económicas, problemas en nuestro hogar? Aceptemos el derecho de Dios a dirigir los hechos de nuestra vida. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 6, 31. Mateo capítulo 6, 31. ¿Cómo mantener nuestra cabeza en alto? Dice Mateo 6, 31. Dice la palabra de Dios. Dice: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esa palabra mal está hablando de adversidad, dificultad, percances que vienen a nuestra vida en este día. Quizá usted y yo en este día tuvimos una dificultad, tuvimos una adversidad, tuvimos un percance. Y eso es lo que usted y yo hoy debemos de tratar con esa dificultad de hoy. Y no estar pensando en las dificultades o en la adversidad del futuro, lo que va a suceder en el día de mañana. Por eso, si nosotros queremos mantener nuestra cabeza en alto, como cristianos, como padres, como hijos de Dios, como esposos, nosotros debemos de dejar el futuro en las manos de Dios. Dejemos el futuro a Dios. Y eso es lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Así que no os afanéis por el día de mañana. Nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos cuál era el antídoto o la vacuna contra la preocupación. Y Jesús les dijo: no se afanen, no se afanen. Dice el versículo 31: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? El afán por el alimento, el vestido, el agua, las cosas básicas que nosotros necesitamos para vivir cada día. Hoy en día
Esa es una de las cosas que tienen afanados a muchas personas. Hay muchas personas, gracias a Dios, que no tienen esa preocupación. Tienen un ingreso, tienen un sueldo y ellos pueden suplir esas necesidades básicas de cada día, el alimento, el vestido, el agua. Pero Dios no quiere que nosotros vivamos para esas cosas, acumulando comida, acumulando agua, acumulando cosas materiales. Dios no quiere que nosotros nos afanemos por esas cosas. Las necesitamos, son cosas que sin ellas no podemos vivir. Sin el agua, usted y yo no podemos vivir, sin la comida. Dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Para eso es que vive el hombre que no conoce a Cristo como Señor y Salvador. Él vive y él se afana por las cosas materiales, acumulando cosas. Y eso lo afana, y eso lo preocupa, pensando que eso es el todo del hombre, tener cosas materiales. Cosas materiales. No hay nada de malo de que usted y yo tengamos cosas materiales, pero Dios no quiere que usted y yo nos afanemos por esas cosas, o que pongamos esas cosas primero que a Dios. Y es la verdad que el día en que uno se muera, usted no se va a llevar nada de esas cosas. Por tanto que usted y yo nos afanamos por esas cosas, el día que usted se vaya de este mundo se va desnudo, así como vino. Desnudo entramos en este mundo y desnudo nos vamos. Entonces, deja el futuro en las manos de Dios. Dejemos el futuro a Dios y busquemos a Dios primeramente y su justicia. Y todas estas cosas vienen por añadidura, como dice el versículo 33. Todas estas cosas os serán añadidas. Y eso es lo que Dios desea. Vea, si usted y yo le entregamos nuestras vidas a Dios para que Dios nos guíe y ponemos a Dios primero. Señor, yo te voy a servir. ¿Cuáles son las cosas que usted quiere que nosotros hagamos para usted? Y ponemos esas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, vivir una vida que le traiga honor y gloria a Dios, vivir una vida que glorifique el nombre de Dios, hacer la voluntad de Dios que Dios nos ha dejado en su preciosa palabra. Y si nosotros hacemos eso, ponemos primero a Dios en nuestras vidas, Dios se va a encargar de nosotros, de la comida, el agua, el vestido y las demás cosas. Entonces es una bendición cuando nosotros dejamos el futuro a Dios. Pero hay ese deseo en el hombre, esa naturaleza pecaminosa con la que todos nosotros tenemos, porque todos somos pecadores. Usted y yo somos pecadores, la palabra de Dios lo dice. Muchas veces nosotros señalamos y juzgamos a otros. Wow, mira lo que hizo ese hombre, mira lo que hizo esa mujer, mira lo que hicieron esos jóvenes. Pero usted también no se queda atrás, todos somos pecadores, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y uno de las cosas, el deseo de esa naturaleza pecaminosa del hombre, es de ser independiente y de tener el control. Nosotros queremos tener el control de lo que va a pasar en el día de mañana. No, por eso yo quiero ser un hombre millonario. Yo quiero tener el control de lo que está pasando ahora y lo que va a pasar mañana. Y eso no es cierto. Y eso no es cierto. Porque nosotros no sabemos lo que va a pasar más luego. El único que sabe lo que va a pasar más luego es Dios. Pero nuestra naturaleza pecaminosa quiere ser independiente, quiere tener control. Hoy en día muchas personas
no habían aprendido esa lección. Ellos decían, no, yo tengo el control de mi vida, yo soy fuerte, y han caído en esta pandemia, en este COVID, y se dieron cuenta de lo vulnerable que es el ser humano. Somos vulnerables, y que esos planes que nosotros teníamos y no habíamos puesto a Dios quedaron en nada. ¿Por qué? Porque solamente hay una persona que sí tiene el control del futuro, y es Dios. Por eso, si nosotros queremos mantener nuestra cabeza en alto, dejemos el futuro a Dios. Y este puede ser nuestro mayor desafío. Jesús nos dice que no debemos de estar ansiosos. No estés ansioso, mi hermano. Yo sé que usted y yo estamos batallando. Tenemos miedo, angustia. No sabemos lo que va a suceder en el día de mañana. Pero Dios dice, no te afanes, basta cada día su propio mal. Vive este día, gózate, pon en primer lugar a Dios. Y Dios se encargará de las demás cosas. Vea, muchas personas tienen ese deseo de ser independientes y de tener el control. Muchos de ellos saben que lo pueden conseguir, siendo personas que tengan muchas posesiones materiales, siendo millonarios. Y muchos dicen, no, yo quiero tener muchísimo más, tener mucho dinero, para no estar dependiendo de nadie. Yo no quiero estar dependiendo de nadie. Si yo tengo mucho dinero, yo no voy a estar dependiendo de personas. Y si tengo muchísimo dinero, yo no voy a estar dependiendo ni de Dios. Hasta ese punto llega el pecado del hombre, esa soberbia de tratar de tener el control del futuro, de su vida, de estar viviendo una vida independiente, una vida separada de Dios, sin depender de Dios. Y eso es lo que vemos en el capítulo 4 de Santiago. Este versículo lo vamos a ver en la lengua de señas. Santiago, capítulo 4, versículo 13. Y yo le estaré leyendo. Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 16. Vamos a mirarlo en la lengua de señas y yo le estaré leyendo. Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 16. Estamos hablando cómo mantener nuestra cabeza en alto. Primero, Santiago capítulo 4, versículo 16. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para mantener nuestra cabeza en alto? Aceptemos el derecho de Dios a dirigir los hechos de nuestra vida. Santiago capítulo 4, del 13 al 17. Santiago capítulo 4, vamos a leer Santiago capítulo 4, de 13 al 16. Ahí dice la palabra de Dios. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias.
toda jactancia semejante es mala. Esa palabra soberbias significa, era una palabra que se utilizaba mucho en los tiempos cuando se escribió la palabra de Dios. Y se utilizaba originalmente para describir al curandero ambulante que ofrecía curas que no servían y se alardeaba con promesas huecas. Entonces esa era la palabra que utilizaban en ese entonces para identificar a esas personas que prometían una sanidad. Era ese curandero ambulante que prometía sanidad y era algo que eran puras mentiras. Y eso es lo que sucede cuando nosotros actuamos como si el futuro estuviera bajo nuestro control. Somos como ese curandero ambulante que estamos ofreciendo curas que no sirven y estamos jactándonos de que la promesa de la sanidad va a venir. Entonces es bien importante que nosotros no nos dejemos llevar por la soberbia, porque es una soberbia. Es una soberbia cuando usted dice, no, yo tengo el control del futuro, yo tengo el control del día de mañana, todo está bajo mi control. Eso es soberbia. Delante de los ojos de Dios es soberbia. El deseo de tener control en el futuro es soberbia. Y ese deseo pecaminoso está en cada uno de nosotros. Pero Dios quiere que usted y yo hagamos todo lo contrario. Dios quiere que usted y yo digamos, si el Señor quiere, yo mañana me voy a levantar otra vez y me voy a tomar una taza de café. Si Dios quiere, mañana yo voy a ir a hacer esto y a hacer lo otro. Por eso Dios quiere que usted y yo utilicemos siempre, que esa sea nuestra actitud. Si Dios quiere, si Dios lo permite, mañana yo voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. Y es algo que usted y yo debemos de aprenderlo y de tomarlo en serio. De que usted y yo tengamos esa actitud. Porque es la verdad. Si Dios quiere, mañana yo voy a estar con vida. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Si Dios me quiere quitar la vida hoy, mañana yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hacemos planes. ¿Cuántos planes muchas personas tenían para este año 2020? No, en el año 2020 yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer lo otro, y no pusieron a Dios primero. ¿Y dónde está? Dios cambió los planes. ¿Por qué? Porque si usted y yo le dejamos el control del futuro a Dios, usted y yo no vamos a vivir afanados, ansiosos, y no vamos a estar cometiendo ese pecado de soberbia, que es desear tener el control del futuro. No, el futuro, mi futuro, lo sabe el Dios. Y yo debo de descansar en Dios sabiendo de que como Dios conoce mi futuro, Él sabe el futuro,
Yo debo de estar tranquilo en las manos de Dios, Señor, confiando en Él. Y eso es lo que Dios desea, que dejemos el futuro en las manos de Dios y no nos afanemos. Muchas veces nosotros, ay, si me da el COVID, si se le da el COVID a un familiar, a algún amigo, a algún hermano de la iglesia, o si pierdo el empleo. No, hay que confiar en Dios. Basta cada día con su mal. Basta cada día con su mal. No te afanes. No seas ansioso por el día de mañana. Así como dijo Habacuc confió en Dios. Y él dijo, yo le voy a entregar la dirección de mi vida a Dios. Porque Dios tiene el control de todo. Dios está en control. ¿Usted cree que Dios no está en control de todo lo que está pasando? Dios está en control. Dios está en control. Y Dios quiere que nosotros descansemos en Dios. ¿Verdad? Yo no sé lo que va a pasar en el futuro, en el día de mañana. Pero lo que yo sí sé es que si Dios quiere y Dios me da mañana vida, amanezco vivo, con salud, lo único que yo sé es que Jesús está conmigo, amén. Y Dios quiere que ese día que Dios me dio, yo viva para Él. Y no viva para mí, sino que yo viva para Él, haciendo las cosas que a Dios le agrada. Y eso me va a mí a ayudar a mantener mi cabeza en alto. Entonces dejemos el futuro en las manos de Dios. Él conoce el futuro. Él sabe lo mejor para nosotros. Entrega la dirección a Dios de tu vida. Deja que Dios guíe tu vida. Déjale el futuro, tu futuro en las manos de Dios. Y para terminar, vamos a leer lo que dice Primera de Corintios, capítulo 13. Esto es un pasaje bien conocido. Primera de Corintios, capítulo 13. El amor en el ejercicio de los dones del ministerio. Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Cómo mantener nuestra cabeza en alto? Es Dios quien levanta nuestra cabeza. Y Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros sigamos el consejo de Dios y no nos dejemos llevar por nuestros pensamientos. Vea, pensamientos vienen a nuestra mente y muchos de esos malos pensamientos también que vienen a nuestra mente, muchos pensamientos vienen de nuestro yo, de nuestra carne, esa naturaleza pecaminosa. Y Dios quiere que usted y yo sigamos el consejo de Dios, porque el consejo de Dios es el que permanece para siempre. Por eso es bien importante. Si usted y yo queremos mantener nuestra cabeza en alto, siga el consejo de Dios, siga los principios que Dios nos ha dejado en su palabra, porque ellos permanecen para siempre. Si el Señor quiere, dejemos el futuro en las manos de Dios. Y dice 1 Corintios capítulo 13, dice, versículo 4, el amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí la palabra de Dios describe el amor de Dios, el amor de Dios, el amor verdadero, el amor de Dios. Y el único que ama a la perfección se llama nuestro Señor Jesucristo. Y estos versículos describen a nuestro Señor Jesucristo.
Si usted y yo queremos mantener nuestra cabeza en alto, nosotros debemos de desear, debemos de pedir a Dios, Señor, ayúdame a ser un imitador de Cristo, imitar a Cristo, tener esa conducta que nuestro Señor Jesucristo manifestó y manifiesta, porque usted sabe cuál es el argumento del amor. El que ha hecho mucho no dejará de hacer mucho más. Imagínense todo lo que Jesús hizo por ti, por mí. Dice que sin pecado se hizo pecado. Sin pecado Jesús nunca pecó, nunca cometió ni un pecado, nunca se le halló engaño en su boca. ¿Y qué hizo Jesús? Él se hizo pecado. Él tomó todos nuestros pecados por amor a nosotros. Y lo hizo allí en una cruz. Allí en esa cruz nuestro Señor Jesucristo derramó toda su sangre. Y allí Él cargó el pecado de todos nosotros, todos nuestros pecados. Ese pecado con el que usted y yo hemos nacido y todos los pecados que hemos cometido, que estamos cometiendo y que vamos a cometer. Nuestro Señor Jesucristo los llevó en la cruz del Calvario. Jesucristo pacientemente, Él fue obediente, Él fue paciente. Oh, cuánta impaciencia hoy en día hay en nuestras vidas. El amor es sufrido, el amor es paciente. El amor es paciente, dice el versículo 4. Es benigno. Es bueno, actúa bien. Es un actuar haciendo lo que es bueno. No tiene envidia. Aquí vemos a Jesús haciendo el bien sin esperar nada a cambio. No tiene envidia. Es bueno, haciendo lo bueno, sanando a los enfermos. No se envanece. No hace nada indebido. No se enoja, no guarda rencor. No se goza de la injusticia. Oh, cuánto usted y yo necesitamos ese carácter de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos el amor de Dios. Necesitamos amar a Dios y amar a nuestro prójimo con el amor verdadero. Y no como el amor que enseña la telenovela. No, yo te amo porque tú me amas. Sí, yo te amo, pero a cambio de algo. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es incondicional. Aunque usted no ame a Cristo, aunque usted ama al mundo, usted ame las cosas de este mundo, Cristo te ama a ti, pero no está de acuerdo con tu pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es una ofensa contra Dios, pero Él te ama, Él es paciente. Hay muchas personas que se jactan, son soberbios. ¿Cuántas veces yo no me he burlado de Dios y no me ha pasado nada? ¿Usted no escuchó la historia de ese payaso que quería agotar la paciencia de Dios? Y este payaso estaba en una carpa y había muchas personas ahí. Y el payaso le dijo, le voy a hacer un desafío a Dios para comprobar que Dios existe. Y entonces la gente le decía, payaso, ya no te metas con los platos de la iglesia, no te metas con esas cosas, te va a ir mal. No, es la verdad. Les voy a comprobar que Dios no existe. Y entonces, bueno, esta es el desafío. Le voy a dar a Dios 5 minutos para que mande un trueno, una centella, y me mate. Si en estos 5 minutos, si Dios no manda la centella, el relámpago, y me mata, si no sucede es porque Dios no existe. ¡Guay! La gente se burlaba del payaso. Payaso, quédate quieto. Y el payaso, cogió su cronómetro,
3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Cuando faltaban 10 segundos, decía en voz alta: 9, 8, 7, 6, 3, 1, 0. Y no pasó nada, no cayó ninguna centella. Y el payaso se saltaba y gritaba y se burlaba y se burlaba de Dios y decía: ya, ¿qué les dije? Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Y entonces una dama de la tercera edad, así como ella pudo, fue y se acercó, caminó hasta donde estaba el payaso. Y el payaso, cuando vio que llegó la señora de la tercera edad, y la señora de la tercera edad le dijo: payaso, ¿tú crees que vas a agotar la paciencia de Dios en 5 minutos? ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Dios es paciente. Dios ha sido paciente contigo. Dios ha sido paciente conmigo. La palabra de Dios lo dice, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios desea. Amigo, que usted se arrepienta, que usted deje el pecado, que usted deje la borrachera, que usted deje la idolatría. Usted cambie su manera de pensar, crea lo que dice la palabra de Dios, deje el pecado y busque a Dios, porque Dios es paciente. Vea, Dios ha sido paciente con nosotros, pero ya llegó un momento en que ya de tanto pecado, la paciencia de Dios se está agotando. Tanto pecado, tanta maldad que hay aquí en nuestro país, en todo el mundo. Países aprobando el matrimonio homosexual. Aquí en Colombia, en el año 2016, el gobierno de Colombia aprobó el matrimonio entre homosexuales. Vea, y eso es un pecado, uno de los pecados por los cuales Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y es el mismo Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo. Y aprobando leyes que van en contra de los principios de Dios. Por eso necesitamos hombres de Dios. Nosotros como cristianos necesitamos pedirle a Dios que Dios le dé sabiduría a los congresistas, que el pueblo elige al presidente. Porque las decisiones y las leyes que van en contra de Dios, que ellos aprueban, que van en contra de Dios, Dios va a traer juicio. Dios va a traer juicio. Si Dios lo hizo con Sodoma y Gomorra, castigando el pecado de la homosexualidad, el pecado de la perversidad, el pecado de la flojera, Dios lo va a hacer hoy en día, en esta generación. Cada generación que se ha hecho enemigo de Dios, quitando a Dios en el gobierno, en el hogar, Dios trae juicio, porque Dios no cambia, Dios es el mismo, Dios es paciente, Él nos ama, pero llega un momento en que la paga del pecado es muerte. Necesitamos ser pacientes, Dios es paciente. Si Cristo hoy no ha sido el arrebatamiento, es porque Dios quiere que alguien se arrepienta, alguien se convierta a Cristo. Y de la única manera es creyendo en Jesús, aceptándolo como su Señor y Salvador personal. ¿Qué tal usted en esta noche? Yo le pregunto, supongamos que no le pase, si usted muere hoy, ¿usted tiene la seguridad que su alma va a ir al cielo? O si usted muere dentro de 10 años, 100 años, ¿dónde estaría usted? ¿Dónde estaría tu alma? Si usted todavía no conoce a Cristo como Señor y Salvador, usted puede decir hoy, esta noche, decirle a Jesús: Señor, yo creo que yo soy un pecador. Yo creo que Jesucristo me ama y murió en la cruz por todos mis pecados. Fue sepultado
y resucitó al tercer día. Señor Jesucristo, yo te recibo en mi vida